Hola, hoy día comenzamos la implementación de unas guías que tienen que ver con las operaciones CRUD, Create, Read, Update y Delete. Las operaciones básicas para hacer mantenimiento de datos. Vamos a utilizar tres bases de datos en diferentes videos, en diferentes guías. Primero, hoy día vamos a comenzar con Microsoft SQL Server, continuaremos luego con Oracle y finalmente trabajaremos con SAP HANA. En todos los casos, la implementación de la capa de datos y la capa de servicios, vamos a ver también la capa de usuario, lo haremos en C#.net. Esto es Espertec. Comencemos. Y bien, ya estamos aquí. Vamos a comenzar con el Transact SQL Server de Microsoft. Vamos a hacer las operaciones o vamos a implementar los procedimientos almacenados utilizando el Microsoft SQL Server Management Studio. Allí vamos a codificar estos procedimientos almacenados. Pero primero vamos a ver la tabla con la cual vamos a trabajar. Veamos. Esta es una tabla que tiene algunos datos básicos para un alumno. El nombre de la tabla va a ser justamente alumno. Vamos a tener las siguientes columnas: ID alumno, que va a ser la columna identificador del alumno. Esta va a ser la clave primaria. Acá le estamos definiendo de tipo identidad, es un dato de tipo entero. Identidad quiere decir de que es un número que se genera de manera automática. Según la configuración que estamos poniendo acá, inicia de 1 y el incremento también va a ser de 1 en 1. Al ser una llave primaria, esta columna está restringida para que no admita valores nulos. La siguiente columna es el apellido paterno, que va a ser una cadena de caracteres de longitud variable, un varchar de hasta 25 caracteres. Admite valores nulos, similar al apellido materno y a los nombres. En el caso del nombre, sí, ya la cadena de carácter va a admitir hasta 30 caracteres. Luego tenemos la fecha de nacimiento, que es un dato de tipo fecha. Tenemos también el monto pensión, que va a ser un dato de tipo decimal o numérico, de 6 enteros y 2 decimales. Y finalmente el campo activo, que va a ser de tipo carácter. Este va a indicar si la fila se encuentra activa o si ha sido anulada o eliminada de manera lógica. Va a tener S o N. Vamos entonces a crear la tabla. Validamos de que el código esté correcto y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que acá en la parte de las tablas va a aparecer la tabla alumno y con las columnas que nosotros hemos creado. Ahí están. Muy bien, entonces ahora vamos a crear las operaciones. Primero vamos a crear para la inserción, que sería el create del CRUD, ¿no? Crear una fila. Vamos a utilizar algunas de las herramientas que tienen estos entornos de desarrollo. Por ejemplo, el Microsoft SQL Server Management Studio permite generar scripts automáticamente a partir de las tablas que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, para alumno acá le voy a hacer clic derecho, voy a ir a la opción que dice Script Table As y vamos a seleccionar acá la opción que dice Insert To y voy a crearlo dentro de una nueva ventana de edición. Damos clic ahí, hacer la creación y ahí nos aparece el código o el script para hacer la inserción de una fila en esta tabla. Esto de acá tenemos que ponerlo dentro de un procedimiento almacenado. Para ello lo que voy a hacer acá es voy a seleccionar este código, voy a copiarlo y en la parte de la base de datos que corresponde
acá que corresponde a programación, voy a procedimientos almacenados y voy a crear allí un nuevo procedimiento almacenado. Acá en la parte correspondiente al código, a la codificación, voy a pegar el código que se generó de manera automática. Vamos a ponerle un nombre al procedimiento almacenado. Voy a ponerle yo, primero voy a agregar el nombre de la tabla, en este caso es alumno, y luego le voy a poner el nombre de la operación que se va a realizar, que es insertar. Alumno insertar. Luego tenemos que agregar los parámetros que va a tener. Atención, en el caso del SQL Server, recordarán ustedes que voy a mostrar acá la tabla. ¿Dónde está? Está acá. Esta tabla tiene estas columnas: ID de alumno, apellido paterno, apellido materno, nombre, fecha de nacimiento, monto pensión y activo. Pero recuerden que la columna ID de alumno fue configurada como de tipo identidad y es la clave primaria. Y como era de tipo identidad, dijimos que este se va a generar el valor automáticamente. Entonces, en el insert, fíjense que de manera automática esa columna no figura acá. Está desde apellido paterno, materno, nombre, fecha de nacimiento, monto pensión y activo. No figura acá justamente por la característica de la autogeneración de ese valor. Por lo tanto, en la operación de insertar a nivel de procedimiento almacenado, no debemos hacer que figure esa columna. Luego lo que vamos a hacer acá es entonces definir los parámetros. ¿Qué valores necesitamos saber o conocer cada vez que se genera o que se ejecuta esta inserción de datos? Necesitamos, por ejemplo, tener el valor del apellido paterno. Entonces lo que vamos a hacer es, acá vamos a definir el parámetro apellido paterno precedido por el carácter arroba. Esto es un requisito del Transact SQL. Entonces va a ser arroba apellido paterno. Luego le vamos a poner el tipo de dato. El tipo de dato lo tenemos acá en la parte inferior. ¿Ya? Yo voy a cortarlo y lo voy a pegar acá a nivel del parámetro, y vamos a hacer algo similar para los siguientes parámetros. Todo esto debe ir separado por comas. Y bien, ahí terminamos entonces la declaración de los parámetros. Estos corchetes que aparecen acá de manera predefinida cuando generamos automáticamente el script en Transact SQL indican que el corchete de apertura indica el inicio del nombre del objeto de base de datos. Puede ser el nombre de una tabla, de una columna, de un procedimiento almacenado, etc. Y el corchete de cierre indica la finalización del nombre. Lo que pasa es que se permite nombres, por ejemplo, con espacios en blanco. Entonces, para indicar que todas esas dos palabras separadas por un espacio en blanco es un nombre de objeto, se ponen estos delimitadores, ¿no? Se abre el corchete y se cierra el corchete. Esto es opcional. Si ustedes utilizan nombres que no van a tener espacios en blanco, por ejemplo, pueden obviar el uso de los corchetes. Continuemos entonces. Ya tenemos los parámetros y en la parte de insert into
nosotros tenemos acá las columnas en las cuales se van a poner los valores, y en la parte values del mismo insert lo que vamos a poner son los valores que van a colocarse en cada una de esas columnas en el mismo orden. Si primero tenemos acá apellido paterno, el primer valor de acá de values corresponde a esa columna, y así sucesivamente. Entonces acá lo que necesitamos poner es los valores de los parámetros. En el caso del primero, por ejemplo, necesitamos arroba apellido paterno, y así sucesivamente. Estos van a ir separados por comas de la siguiente manera. Y allí lo tenemos. Fíjense que tenemos acá, para apellido paterno le corresponde arroba apellido paterno, el valor que venga del parámetro que se está ingresando por acá. A apellido materno le va a tocar el valor del parámetro arroba apellido materno, y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos el código. Es una buena práctica también documentar los procedimientos almacenados. Acá ustedes pueden poner su nombre, la fecha de creación y para qué sirve este procedimiento almacenado. Vamos a ver la validación del script que hemos escrito. Está bien, y vamos a crearlo. Entonces, una vez creado, debe aparecer acá en la parte correspondiente a los procedimientos almacenados. Acá lo tenemos, alumno insertar. Ahora vamos a comprobar que nuestro procedimiento almacenado funciona de manera adecuada. Vamos primero a verificar que la tabla está completamente vacía, no hay datos de ningún alumno, y vamos a hacer entonces la ejecución de este procedimiento almacenado. Vamos a abrir una nueva ventana de script y allí vamos a utilizar el comando exec de execute, de ejecutar. Vamos a poner acá el nombre del procedimiento almacenado, que es alumno insertar, y a continuación tenemos que poner los valores de los parámetros. Acá el IntelliSense que tiene este entorno de desarrollo, fíjense, nos permite saber cuáles son los valores y a qué parámetro vamos nosotros a asignarlos. En primer lugar nos está pidiendo el apellido paterno, que es una cadena de caracteres. Vamos a ponerle Calderón, separado por coma, el segundo parámetro, que acá nos indica que es apellido materno. El tercer parámetro, que es los nombres, y así sucesivamente. Cuarto parámetro, la fecha de nacimiento. Es conveniente que para pasar fechas se utilice el formato año, mes, día. Yo acá le voy a poner, por ejemplo, año 2000, mes 09 y día 15. Luego tenemos el parámetro del monto de pensión, voy a ponerle 450. Y finalmente tenemos el campo que va a indicar si la fila está activa o no. Lo voy a poner en este caso que la fila sí está activa. Vamos a verificar si la sintaxis está correcta, nos indica que sí, y vamos a ejecutar el procedimiento almacenado.
Acá nos sale un resultado de comando completado de manera exitosa y vamos a verificar si es que ahora hay filas en la tabla. Acá inicialmente no había ninguna fila. Vamos a volver a ejecutar este script y tenemos ya ahí los datos que nosotros acabamos de insertar. El ID de alumno, fíjense que acá se ha generado de manera automática y es el número 1. Luego vamos a registrar nuevos alumnos y nos irá incrementando este valor de 1 en 1. Pasar al número 2, al número 3 y así sucesivamente. A continuación vamos a implementar la actualización, lo que sería el update o la U del CRUD. Vamos a proceder de manera similar a nivel de la tabla. Vamos a generar el script, pero en este caso del update. Vamos a hacerlo también en una nueva ventana de edición y allí se generó. Estas modificaciones por lo general no se aplican a todos los campos o a todas las columnas de la tabla. Van a ser actualizaciones enfocadas solamente en algunos campos o columnas. En este caso del ejemplo vamos a hacer la actualización de la columna que tiene que ver con el monto de la pensión. O sea, cuando cambia la pensión vamos a modificarla en la base de datos para alguno de los alumnos. Entonces vamos a proceder también copiando este código y en la parte de procedimientos almacenados vamos a agregar un nuevo procedimiento almacenado. El nombre en este caso, si en el caso anterior fue alumno insertar, aquí va a ser alumno modificar pensión. Ya sabemos que acá vamos a poner los parámetros y en la parte correspondiente al cuerpo del procedimiento almacenado vamos a pegar el script que hemos traído de la otra ventana. En este caso los parámetros tienen que ser, un parámetro va a ser para poder nosotros identificar cuál es la fila en la cual queremos hacer la modificación, y el otro parámetro va a ser el monto o el nuevo valor con el cual vamos a modificarlo. Y de alumno, sabemos que esto es de tipo entero, y el otro se llama monto pensión. Este es un decimal, 6,2. Luego tenemos que adaptar acá el comando update, y este se va a aplicar solamente a la columna monto pensión. El valor va a ser el valor del parámetro @monto pensión, y la condición de búsqueda para la parte where es donde y de alumno sea igual al parámetro del mismo nombre, @y de alumno. Entonces cuando nosotros ejecutemos este procedimiento almacenado, lo que va a hacer es, nos va a pedir el código o el identificador del alumno y el monto de la pensión que va a ser modificada. Similar al caso anterior, vamos a documentarlo. Vamos a validar que esté correctamente la sintaxis y vamos a ejecutar para crear el procedimiento almacenado. Ya lo hemos
creado. Vamos a actualizar acá la lista de procedimientos almacenados y acá lo tenemos: alumno modificar pensión. Hagamos ahora la prueba nuevamente con este procedimiento almacenado. Teníamos por acá la parte donde teníamos o veíamos los datos de los alumnos. Acá está: monto pensión 450, vuelvo a ejecutar, sigue siendo ese monto pensión. Y lo que vamos a hacer ahora, en una nueva ventana, vamos a ejecutar ese procedimiento almacenado. Cuando creamos nuevos objetos en este entorno de desarrollo, a veces se van a pintar así en rojo, un subrayado en rojo que nos indica que ese objeto no existe. Para reiniciar el IntelliSense en el Microsoft SQL Server Management Studio, hay que utilizar la combinación de teclas Ctrl+Shift+R. Eso va a reiniciar el IntelliSense y va a permitir identificar el nuevo objeto que hemos nosotros creado. Ahí tenemos ya que nos está indicando que el primer parámetro es el identificador de alumno. Yo le voy a poner el alumno 1, y el segundo parámetro es el nuevo monto de pensión. Le voy a poner 500. Vamos a validar la sintaxis. No hay problema, está correcto. Y vamos a ejecutar el procedimiento almacenado. Nos indica también que se ejecutó de manera exitosa. Vamos a verificar esto. Vamos a ejecutar la consulta nuevamente y vamos a ver que el nuevo monto de pensión ya se encuentra actualizado en la tabla. A continuación veamos la eliminación, lo que sería el delete o la D del CRUD. En este caso hay que tener bastante cuidado, porque al eliminar filas de una tabla ya no va a ser posible recuperar esa información. Entonces, si bien el Transact SQL por medio del comando delete nos permite hacer o ejecutar esa operación, no es lo más recomendable. Lo más recomendable es implementar con el update el cambio del valor de una columna que indique si esa fila está activa o no. En este caso, ustedes recuerden, hemos agregado una columna que se llama activo y va a tener S cuando la fila esté activa o N cuando la fila no esté activa y no debe mostrarse, por ejemplo, en los reportes, pero los datos sí se van a mantener almacenados en la tabla. Vamos a ver ambos casos. Primero, el comando delete. Vamos a proceder de manera similar. Vamos a autogenerar el script, en este caso para el comando delete, también en una nueva ventana de edición. Este comando es bastante sencillo. Lo que necesita o requiere como parámetro es el identificador o una combinación de los datos de la columna o columnas para hacer esa eliminación. Vamos a copiar esto y vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado. En este caso el nombre sería alumno eliminar. Vamos a pegar acá el script y el parámetro sería el identificador del alumno. Ya sabemos que es de tipo entero. Acá en la parte del where diríamos donde y de alumno sea igual al valor del parámetro
con el mismo nombre, @idealum. Vamos a documentar también. Y vamos a validar la sintaxis. Está correcto y vamos a ejecutar para crear el procedimiento almacenado. Acá está, alumno eliminar. En la tabla de alumnos yo ya he agregado otras filas para poder hacer pruebas. Vamos a ver, ahí están, tengo 3 alumnos. Y vamos a hacer ahora la prueba entonces de la eliminación de uno de ellos. Yo voy a eliminar el alumno que tenga el código número 3. Entonces acá vamos a colocar el nombre del procedimiento almacenado. Y lo que requerimos acá es poner el código. Y le dije el código 3. Ese sería el identificador del alumno que queremos eliminar físicamente. Validamos la sintaxis y ejecutamos el procedimiento almacenado. Y vamos a verificar ahora. Aquí teníamos los datos de los 3 alumnos. Vamos a volver a consultar. Y me aparecen ahora solamente 2. Hemos eliminado físicamente los datos del tercer alumno. Esos datos ya no vamos a poder recuperarlos, ya no van a figurar en nuestra base de datos ni en nuestra tabla. Por eso es delicado el uso de este comando. Veamos una alternativa. Yo le llamo anulación. No es una eliminación ya, sino es una anulación. Y es utilizando el comando update para actualizar la columna que nos permite identificar si esa fila está activa o no, poniéndole, si lo anulamos, poniéndole una N de no activo. Y es similar a lo que hicimos en el caso de actualizar. Veámoslo rápidamente. Voy a copiar el código del procedimiento almacenado que utilizamos para modificar la atención, y en una nueva ventana de edición voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar el nombre, ahora será alumno anular. Necesito como primer parámetro el código del alumno o el identificador, y acá lo que se va a hacer es en el update se va a modificar el valor de la columna activo poniéndole N, donde el identificador del alumno sea el valor del parámetro que yo le estoy enviando acá. Verificamos la sintaxis. Y antes de crearlo, fíjense que acá dice alter procedure. Como esto no es una modificación sino una creación, vamos a cambiar acá por el comando correct. Volvemos a verificar la sintaxis y ejecutamos para crear el procedimiento almacenado. Vamos a actualizar acá nuestra lista. Y acá lo tenemos. Vamos a verificar la lista de los alumnos actualmente en la base de datos y luego vamos a ejecutar el procedimiento almacenado para ver cómo se comporta esto. Volvemos a verificar nuestros alumnos en la tabla. Tengo estos 2 alumnos y vamos a ejecutar entonces
el procedimiento almacenado que anula una fila. El procedimiento almacenado se llama alumno anular, ¿no? Ahí está. Y requiere el identificador o la clave primaria de la fila que se desea anular. Voy a decir que es la fila 1. Verificamos la sintaxis y ejecutamos. A continuación volveremos a consultar los datos de la tabla y veremos cómo han quedado. Así estaban originalmente. Volvemos a ejecutar y vemos que la fila que tiene el identificador de alumno 1 solamente ha cambiado a n el valor de la columna activo. Mantenemos ahí la información, pero estamos indicando que esa fila se encuentra anulada o eliminada, pero de manera lógica, no de manera física. No hemos perdido en este caso los datos. Finalmente, veamos la implementación de la operación de lectura, el read, lo que sería la R del CRUD. Esto lo vamos a hacer por medio de la sentencia select del transact SQL. Y vamos a proceder de manera similar a los casos anteriores. Vamos a autogenerar el script de la tabla. Pero esta vez para select. Ahí tenemos la sentencia. Vamos a copiar el código y vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado. Estas operaciones pueden ser diversas y van a ser agrupadas por los criterios de búsqueda que nosotros vamos a definir. En el caso de este ejemplo vamos a hacer listar activos, o sea, vamos a listar solamente los alumnos que estén activos. Los alumnos que han sido anulados de manera lógica, recuerden, no van a aparecer en esta lectura de datos. Entonces el nombre va a ser alumno listar activos. En este caso no vamos a tener parámetros y acá vamos a colocar el código que habíamos autogenerado. Lo que nos falta acá es la cláusula where, donde se establece el filtro para los datos que van a ser leídos. Sería where activo igual a S. Esos serían todos los que se van a mostrar. Voy a documentar. En el caso de Transact SQL, basta con poner el select en la parte final del procedimiento almacenado y esos datos o ese conjunto de datos van a ser devueltos sea a un programa o sea en este caso a una ventana de edición de scripts. Hay casos particulares como por ejemplo el de Oracle, que veremos en un siguiente video, que hay que hacer una pequeña adecuación para que podamos obtener esa lista de datos. Entonces vamos a validar nuestra sintaxis y vamos a ejecutar para crear el procedimiento almacenado. Verificamos nuestra lista, actualizamos nuestra lista y acá tenemos alumno listar activos. Vamos a hacer la prueba de ejecución.
vamos en la lista, listar activos. Dijimos que no necesitaba parámetros. Vamos a validar la sintaxis y ejecutamos para ver el resultado. Ahí está. Solamente nos ha listado el alumno que en la columna activo tiene el valor S, o sea, su fila de datos está activa. Y así hemos llegado al final de esta guía. Como siempre digo, pueden ver que no es tan complicado. Espero como siempre que les sea de mucha utilidad. Espero sus comentarios, sus preguntas. Denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.